El 23 de enero de 2020, a las 6:45 de la mañana, 34 personas desayunaban tranquilamente en sus casas de Villa El Salvador, sin saber que les quedaban exactamente 7 minutos de vida. Una nube blanca avanzaba silenciosamente por la avenida Pastor Sevilla, y cuando quisieron correr, el aire mismo se convirtió en fuego. Lo que voy a contarte no es una película de desastres. Es el peor accidente urbano por gas licuado en toda la historia del Perú. Lima Sur despertaba como cualquier jueves de verano. El calor ya se sentía a esa hora temprana, y los vecinos del sector 8, Grupo 24 de Villa El Salvador, preparaban el desayuno antes de llevar a sus hijos al colegio. Era una zona residencial densamente poblada, con casas de material noble pegadas unas a otras, pequeños negocios en las esquinas y esa vida de barrio donde todos se conocen. La avenida Pastor Sevilla funcionaba como arteria principal del sector, siempre transitada por combis, mototaxis y vendedores ambulantes que montaban sus puestos desde temprano. Nadie prestó atención cuando el camión cisterna marca Volvo, de placa C7B797, ingresó a la avenida. Era un vehículo grande, de color blanco, con franjas rojas, perteneciente a la empresa Transgas Andina. En su interior, transportaba 9.000 galones de gas licuado de petróleo, suficiente combustible para abastecer a cientos de hogares durante semanas. El conductor, Walter Roque Rojas, llevaba esa ruta desde hacía meses, aunque técnicamente no debería haberla tomado nunca. La avenida Pastor Sevilla no figuraba en el listado oficial de vías autorizadas para transporte de hidrocarburos del Ministerio de Transportes. Pero las empresas de gas buscaban atajos para ahorrar tiempo, y las autoridades miraban hacia otro lado. El camión avanzó lentamente por la avenida hasta llegar a una curva pronunciada, cerca de la intersección con otra calle residencial. Walter redujo la velocidad e intentó maniobrar el giro. En ese momento, algo que llevaba meses deteriorándose, finalmente cedió. Una válvula de descarga ubicada en la parte trasera del tanque cisterna se desprendió violentamente. El metal estaba corroído, con un desgaste avanzado que ningún inspector había reportado en la última revisión técnica. El gas comenzó a escapar a presión, formando una nube blanca y densa que se expandía rápidamente a nivel del suelo. Los primeros en notarlo fueron los vecinos más cercanos. El olor característico del gas inundó las casas en segundos. Doña Carmen, una mujer de 60 años que vendía pan en la esquina, salió a la puerta y vio la nube avanzando por la calle, como si fuera niebla espesa. Gritó una advertencia, pero su voz se perdió entre el ruido matutino del barrio. Más personas comenzaron a salir de sus viviendas, algunos con curiosidad, otros con genuina preocupación. En lugar de alejarse, muchos se acercaron para ver qué estaba pasando con el camión detenido en medio de la avenida. Walter Roque bajó de la cabina desesperado, intentando cerrar manualmente la fuga. Sabía perfectamente lo que podía ocurrir si esa nube encontraba una chispa, pero el gas escapaba con demasiada fuerza y la válvula estaba completamente destruida. Los 7 minutos siguientes transcurrieron en una calma tensa que nadie supo interpretar correctamente. La nube de GLP, más pesada que el aire, se mantuvo a ras del suelo, extendiéndose por las calles laterales, entrando en las casas por debajo de las puertas, acumulándose en cada rincón del sector. Algunos vecinos intentaron alejar a los curiosos, pero la mayoría no entendía la magnitud del peligro. El gas licuado de petróleo es incoloro en su estado natural, y aunque se le añade un odorizante para detectar fugas, muchas personas asocian ese olor solo con las cocinas domésticas, no con explosiones masivas. Los niños seguían desayunando en sus casas,
las madres terminaban de preparar los uniformes escolares, y en la panadería de la esquina, el horno llevaba encendido desde las 5 de la mañana. Nadie sabe con certeza cuál fue la fuente de ignición. Las investigaciones posteriores señalaron dos posibilidades principales. La primera era el horno de la panadería, cuya llama piloto permanecía encendida constantemente. La segunda era el motor de algún automóvil que pasó por la zona en el momento exacto. Lo que sí se sabe es que a las 6:52 de la mañana, la nube de gas encontró esa chispa que Walter Roque tanto temía. Lo que ocurrió después tiene un nombre técnico que suena casi inofensivo, pero describe uno de los fenómenos más letales en accidentes industriales. Se llama BLEV, por sus siglas en inglés, que significan Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. En español sería algo como explosión de vapor en expansión de líquido en ebullición. Cuando el gas acumulado encontró la fuente de ignición, no hubo simplemente una explosión. Hubo una deflagración masiva seguida de una bola de fuego que se extendió instantáneamente por más de 50 metros a la redonda. Las cámaras de seguridad de los negocios cercanos captaron el momento exacto. En un segundo la calle lucía normal, con personas caminando y vehículos circulando. Al siguiente, todo era fuego. La onda expansiva derribó paredes, reventó ventanas y lanzó cuerpos por el aire como si fueran muñecos de trapo. Pero lo más devastador no fue la explosión inicial, sino el fuego que vino después. El GLP ardió con una intensidad brutal, alcanzando temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados en el epicentro. Los videos grabados por celulares desde edificios cercanos muestran imágenes que ningún peruano podrá olvidar. Personas envueltas en llamas corriendo por la calle, intentando desesperadamente apagar el fuego que consumía sus cuerpos. Madres gritando los nombres de sus hijos. Vecinos tratando de rescatar a otros mientras sus propias ropas comenzaban a arder. El caos duró apenas minutos, pero pareció una eternidad para quienes lo vivieron. Los bomberos llegaron en menos de 15 minutos, pero para entonces el daño ya estaba hecho. 26 personas murieron en el lugar, muchas de ellas irreconocibles por la severidad de las quemaduras. Otras 80 fueron trasladadas de emergencia a hospitales de Lima con heridas graves. Los médicos trabajaron durante días intentando salvar a los sobrevivientes, pero las quemaduras del 80 y 90% del cuerpo son casi siempre fatales. En las semanas siguientes, 8 personas más fallecieron en los hospitales, elevando el número total de víctimas mortales a 34. Entre los muertos, había niños que nunca llegaron a su primer día de clases después de las vacaciones. Había madres que preparaban el desayuno cuando el fuego entró por sus ventanas. Había ancianos que salieron a ver qué pasaba y nunca volvieron a entrar. Walter Roque Rojas, el conductor del camión cisterna, también murió horas después por las quemaduras que sufrió mientras intentaba detener la fuga. Algunos lo consideran víctima, otros lo señalan como responsable. La verdad probablemente esté en algún punto intermedio. La investigación que siguió a la tragedia de Villa El Salvador 2020 reveló una cadena de negligencias que comenzaba mucho antes de esa mañana de enero. El camión cisterna no tenía revisión técnica vigente. Las válvulas presentaban un desgaste avanzado que debió detectarse en inspecciones previas. Walter Roque no contaba con la certificación requerida para transportar materiales peligrosos, y la ruta que tomaba habitualmente nunca estuvo autorizada para el tránsito de vehículos con hidrocarburos. Transgas Andina, la empresa propietaria del camión, fue clausurada inmediatamente por Osinergmin, el organismo regulador de la inversión en energía y minería. Pero cerrar una empresa no devuelve la vida a 34 personas. La Fiscalía abrió una investigación por homicidio culposo contra los directivos de la compañía, un proceso que se extendería por casi 3 años antes de llegar a sentencia.
Los programas dominicales de investigación como Cuarto Poder, Panorama y Domingo al Día dedicaron semanas enteras a cubrir el caso. Entrevistaron a sobrevivientes con el rostro desfigurado, a familiares que perdieron a varios miembros de su familia en segundos, a expertos que explicaban cómo una tragedia así pudo haberse evitado con controles básicos. La indignación pública fue masiva, pero como suele ocurrir en estos casos, el tiempo fue diluyendo la atención mediática mientras las víctimas seguían luchando por reconstruir sus vidas. La Comisión Investigadora del Congreso emitió un informe demoledor sobre las fallas del sistema de fiscalización del transporte de hidrocarburos en el Perú. Documentaron cómo las empresas operaban con vehículos en mal estado, conductores sin capacitación adecuada y rutas no autorizadas, todo bajo la mirada permisiva de autoridades que no realizaban controles efectivos. El expediente de Osinergmin reveló que Transgas Andina había recibido advertencias previas sobre el estado de sus unidades, pero nunca fueron sancionados con la severidad necesaria para forzar cambios reales. En diciembre de 2022, casi 3 años después de la deflagración, la Sala Penal Permanente emitió su sentencia. Wilson Esteban Romero Ortiz, gerente general de Transgas Andina, fue condenado a 25 años de prisión por homicidio culposo. La sentencia reconocía que su negligencia directa en el mantenimiento de los vehículos y la supervisión de las operaciones había contribuido directamente a la muerte de 34 personas. Fue una de las condenas más severas en la historia del Perú para un caso de este tipo. La tragedia de la avenida Pastor Sevilla provocó cambios regulatorios significativos. El reglamento de seguridad en transporte de hidrocarburos fue modificado para endurecer los requisitos de revisión técnica y certificación de conductores. Osinergmin implementó nuevos protocolos de fiscalización con inspecciones sorpresa y sanciones más severas. Las rutas autorizadas para cisternas de gas fueron rediseñadas para evitar zonas residenciales densamente pobladas. Pero todas estas medidas llegaron demasiado tarde para las familias de Villa El Salvador. Hoy existe un memorial en la avenida Pastor Sevilla, exactamente en el lugar donde ocurrió la explosión. Los vecinos del sector colocan flores cada 23 de enero y realizan una vigilia en memoria de los fallecidos. Algunos sobrevivientes aún viven en la zona, con cicatrices que les recuerdan cada día lo que perdieron esa mañana. Otros se mudaron, incapaces de seguir caminando por calles que alguna vez se convirtieron en un infierno. La deflagración de gas de Villa El Salvador representa una de las tragedias peruanas más dolorosas del siglo XXI. No fue un desastre natural, ni un acto terrorista. Fue el resultado predecible de un sistema que priorizaba las ganancias sobre la seguridad, que permitía operar a empresas negligentes, que no fiscalizaba adecuadamente el transporte de materiales peligrosos por zonas urbanas. 34 personas pagaron con sus vidas el costo de esa negligencia institucional. Cada vez que un camión cisterna de GLP circula por las calles de Lima, los vecinos de Villa El Salvador contienen la respiración por un segundo. El trauma colectivo de esa mañana de enero sigue presente en la memoria del distrito. Y aunque las regulaciones han mejorado, la pregunta incómoda permanece flotando en el aire como aquella nube blanca de hace 5 años. Si vuelve a ocurrir una fuga de gas en una zona residencial, si otra válvula defectuosa cede en medio de un barrio poblado, si otra empresa decide tomar un atajo no autorizado para ahorrar tiempo, las autoridades estarán realmente preparadas para evitar otra masacre. O simplemente esperaremos a contar los muertos y prometer que esta vez sí aprenderemos la lección.